las verduras, qué ricuras. Durante mucho tiempo, las grasas han sido satanizadas. Sin embargo, ahora sabemos que las grasas animales pueden ser muy beneficiosas en una alimentación balanceada. Lorena Romero es nutricionista y está aquí con nosotros precisamente para hablar de ello. Bienvenida, Lorena, gracias por estar con nosotros en Encendidos. Buenos días, contenta de hablar este tema importante, realmente, ¿no? Y la ciencia avanza y van cambiando finalmente los hábitos de vida, lo que se creía saludable ahora ya no lo es tanto. Exacto. Y cosas que antes de alguna manera subestimábamos, las incorporamos a la dieta. Efectivamente, como el tema de las grasas que tú comentabas, ¿no? Le tenemos terror a las grasas. Pensamos que si comemos grasa nos vamos a volver grasa, ¿no? Entonces tenemos miedo de que nos va a enfermar el corazón, que nos va a engordar, etcétera, etcétera. Pero acá lo importante saber es que grasa es una palabra muy general. Lo importante es saber qué grasa. Siempre hacer hincapié muchísimo en la calidad. Hay grasas malas que no debemos consumir y grasas buenas, que esas sí o sí hay que incluir. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las malas? Las malas son, por ejemplo, las frituras. Las malas también son las grasas trans, que son sumamente procesadas, ¿no? Las grasas que son... ¿Las vemos en qué productos? En los productos ultraprocesados, los que tienen, por ejemplo, margarina, ¿no? La margarina es una grasa que está, pues, alterada y que tiene grasas trans. Entonces, estas son las que son verdaderamente dañinas. Las que son más bien saludables son las que son naturales. Por ejemplo, pescado de carne oscura. Por ejemplo, linaza, chía, palta, aceitunas, ¿no? Entonces, tienen grasa, pero no son procesadas, no han sido alteradas de ninguna manera, La ¿no? mantequilla, hay mantequillas que son, hay una señora que vende mantequillas, ahí tengo una casera que es de Arequipa y la verdad es que es deliciosa y es mantequilla de verdad, no es procesada. Exacto, esa palabra es muy, muy cierta, de verdad, en el sentido de que la mantequilla lo único que es, digamos, es un proceso físico, no tiene una alteración bioquímica en su composición. En cambio, la margarina sí, ya está alterada, digamos, químicamente. La mantequilla no, básicamente se obtiene por un proceso de batido a partir de la grasa de la leche, pero eso no quiere decir que la vuelva dañina, ¿no? Entonces, mientras más natural sea algún producto alimenticio, pues mejor, porque mantiene intactas sus propiedades. Dicho esto, no quiere decir pues que la mantequilla la vas a estar comiendo pues todos los días y en grandes cantidades, pero si es que hay la opción de consumir mantequilla en lugar de margarina, por supuesto, la margarina no debería estar en las cocinas en realidad, ¿no? El tema está en la frecuencia con la que consumimos inclusive esa grasa mala, ¿no? Exacto. O sea, si esa grasa denominada mala, porque es procesada, como bien ha señalado, la consumes cada 15 días y tienes, ¿no?, una rutina de ejercicio, es decir, una persona muy activa, no termina siendo tan dañino si la comes todos los días y tienes una vida sedentaria. Claro, definitivamente la frecuencia es importante, pero también es importante lo siguiente. Hay varios estudios que muestran que una persona que se alimenta bien puede afrontar mejor, digamos, los alimentos que no son saludables en general versus una persona que no se alimenta bien. Por ejemplo, puede ser una persona que sí se ejercita y que eventualmente come grasa mala, digamos. Pero si en la regularidad no se alimenta bien, esta persona no va a estar, digamos, internamente en las mejores condiciones para procesar o, digamos, lidiar con esta grasa que no es saludable. Entonces hay que comer bien siempre y bueno, ¿no? Ahora viene una indicación además en el producto que dice literalmente alto en grasa, ¿no? Como dice alto en grasa, hay gente que se abstiene ya de comprarlo, pero me parece que, por ejemplo, el resultado, ¿no?, de un puré de papa amarilla con crema de leche que es alto en grasa es insustituible, queda riquísimo, ¿no? Entonces, yo me puedo comer ese puré de papa amarilla hecho con crema de leche una vez por semana, dos, Lo que pasa según mi actividad. Lo que pasa es que, a ver, el tema es que nos han alertado con el tema de las grasas saturadas puntualmente, pero lo cierto es que sí debemos consumir, pero no en exceso. Esa es la clave. O sea, no es que no debas consumir grasas saturadas. Es una alegría, es una felicidad, ¿no? Además que Quiero la ser grasa... un gordito feliz que un flaco deprimido. Lo que pasa es que la grasa da mucho sabor, Entonces, la idea es encontrar el balance. O sea, uno debe consumir grasas saturadas, pero no en exceso. Uno debe consumir, por ejemplo, las grasas también, omega 3, etcétera,
pero tampoco en exceso, ¿no? Entonces, la clave está en el balance. Hay que saber, por ejemplo, los niños, ¿no? Necesitan a veces un poquito más de grasa que de repente los adultos porque están en proceso de crecimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, no es decir no grasas o un montón de grasas, sino el punto medio y saber en qué momento ¿Y consumirlas, estas ¿no? grasas buenas se convierten en energía? Finalmente, todo lo que comemos es energía. La grasa es una de las energías más lentas, por así decirlo, pero sí son reservas, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno consume la grasa, no es que la va a utilizar de manera inmediata, ¿no? No es que yo ahorita, por ejemplo, como, no sé, palta y tengo tengo energía ahorita, pero sí me permite generar reservas para ¿Qué seguir. cantidad de palta le debemos dar a un niño en su dieta diaria? Vamos a rica, ponernos en el caso de un niño de 10 años. ¿Se puede comer media palta en un día? En realidad sí, dependiendo primero del tamaño de la palta y segundo de qué otros alimentos lo acompañan. Por ejemplo, si es una comida muy pesada, como qué sé yo, frijoles, ¿no? Probablemente la cantidad de palta va a ser menos, más que nada porque la palta Un es cuarto de palta para un cuarto niño. de palta, Para un efectivamente. adulto, Para un adulto también va más o menos en esos rangos, pero hay que saber que lo que importa es con qué también lo estás acompañando, porque si estás comiendo comida grasosa, adicional le pones palta y después sigues comiendo cosas grasosas, por más saludables que sean, igual te va a caer pesado, porque la grasa es difícil de digerir. normalmente acompañan la palta con mayonesa, ¿no? Palta rellena Es de una mala combinación. pollo, Claro. de verduras y su mayonesa. Ya, esa es la mala combinación porque demasiada grasa, ¿no? Y la mayonesa pues que Chorrito no de es una aceite de grasa. oliva, la palta y unas gotitas de Mira, limón. yo en términos generales recomiendo que se coma por separado, más que nada porque puede caer pesado. Pero si es una persona que tiene muy buena digestión y que está acostumbrado, puede hacerlo. Pero así como una recomendación general, o palta o aceite de oliva, en todo caso. El tiempo se nos ha agotado, Lorena, ha sido sumamente didáctica, gráfica. Te comprometemos a volver al programa porque estamos interesados también en saber sobre el ayuno. Es una corriente internacional cada vez más frecuente y las personas están optando por ayunar una vez por semana y 2 como algo desintoxicante. Muchas gracias, Yo encantada Lorena. de conversar de esos temas, gracias. Muchas gracias. Son las 11:44 y recuerde que cuando se trata de los pequeños del hogar, siempre está la duda de qué cosa debemos darles para su mejor desarrollo. Por eso llega el Rico Plato Nestlé, una herramienta útil y práctica que te ayudará a servir almuerzos nutritivos y balanceados para tus hijos entre 4 y 12 años. Ya lo sabes, nutre su desarrollo y futuro con el Rico Plato Nestlé. Mayor información en la línea gratuita 0800 10 21 0.